Un saludo muy grande para todos los amigos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo entero. Y por supuesto de Bolivia. Aquí continuamos con la parte número 11 del libro Malcu Julián Tupac Katari. Comenzamos con mucha alegría para conocer la historia de un hombre aymara que protagonizó un gran momento en la historia de nuestros pueblos indígenas en Bolivia. Pero en América colonial, donde predominaban las reviviscencias sociales del feudalismo, hubo hechos que a simple vista parecen diminutos y que sin embargo tuvieron gran trascendencia. Los indios, ya lo hemos dicho, vivían en la más supina ignorancia. No llegaron a constituirse en habitantes de las poblaciones provinciales ni de las ciudades. Siguieron nutriendo siempre la población del campo, lo mismo que en sus mejores épocas de libertad, y además fueron a poblar las minas como trabajadores de las entrañas de la tierra, para arrancar de sus profundidades la plata tan codiciada por los españoles. Su paso por las aldeas y ciudades fue esporádico. Cuando les tocaba hacer el pongueaje o transportaban los productos de las haciendas de sus amos, o cuando en las comunidades surgía alguna reclamación sobre sus tierras o sus ganados. En estas visitas los indios no aumentaban sus conocimientos y no aprendían a ver más mundo que aquel en el que habían vivido. Y si alguna vez, rarísima por cierto, algún indio, por iniciativa de un cura o un patrón más o menos humanitario, era iniciado en los misterios elementales de la sabiduría de los blancos, estos se cuidaban muy bien de que tales conocimientos no se empleasen en su perjuicio, sino contra la gran masa de las indiadas. De esta manera, cualquier indio letrado o semiletrado negaba su origen y raza, se amestizaba, tendía a acriollarse y, de acuerdo con la mentalidad que se les creaba por sus instructores blancos, se convertía en uno de los más duros explotadores y perseguidores de su propia raza, de la cual, por lo mismo que la veía en la más tremenda abyección, trataba de renegar para siempre. Empero, si surgía algún indio con plena conciencia de su personalidad como miembro de un amplio sector oprimido y que se resistía a obedecer la influencia de las concepciones de los blancos con respecto a la inferioridad de los indios y a la fatalidad de su destino de esclavos y siervos, los conocimientos que adquiría ejerciendo un oficio que lo ponía en contacto con el mundo de las capas sociales superpuestas a la suya, podían llegar a ser de un gran provecho para los indios. Y esto es lo que pasó justamente con Juliana Pasa, en el pueblo de Ayoayo. Al alejarse de su comunidad indígena, entró en contacto directo con el mundo extraño de los cholos, criollos y chapetones. La visión de las ambiciones, las intrigas, los conocimientos y las contradicciones que existían en ese mundo superior no llegaba hasta los indios de las haciendas y comunidades. El único signo revelador de esa vida tan distinta a la suya era, para los indígenas, la explotación y el despojo de que fueron víctimas. Conocían esa otra vida tan diferente y tan inaccesible para ellos, solamente por sus relaciones con el mayordomo de la hacienda, siempre cruel y expoliador, con el latifundista, con el corregidor, con el cura, doctrinero o con el cobrador de tributos. Los demás del mundo de estos sus explotadores les estaba vedado conocer a los indios, o sea, conocer ese mundo, estaba oculto a ellos, por fuerza material de su propia situación de trabajadores del agro o de las minas. Por esto es que para Juliana Pasa
La torre en la que fue campanero y la iglesia en la que ofició de sacristán constituyeron una gran escuela. Todos los indios son agudos observadores. Su reserva congénita, a la que los relegó la tiranía colonial, fue el instrumento que les ayudó mucho en sus observaciones acerca de los sectores blancos y blancoides. Juliana Pasa, prestando sus servicios como criado del párroco de Ayoayo, batiendo las campanas y vistiendo hábito de monaguillo y sacristán, descubrió muchos aspectos de la vida colonial que de otra manera, al haber permanecido en su ayllu, en su comunidad, es decir, no habría llegado a conocer. Ser campanero y sacristán le sirvió de mucho a Juliana Pasa. Ejerciendo esos oficios, se enteró del juego de intereses que había en las actividades de chapetones, criollos y cholos, y aprendió a distinguir los derechos de cada uno de tales sectores y la iniquidad que representaba la servidumbre y la esclavitud de los indios. A Pasa, al introducirse en la vida de una aldea española del altiplano andino, mejoró su conocimiento personal del mundo que lo rodeaba y aprendió muchas cosas importantes y recibió excelentes lecciones que de otra manera no habría recibido jamás. Su experiencia no pudo ser mejor en ese sentido, a diferencia de José Gabriel, Diego Cristóbal o Andrés Tupac Amaru. No llegó a ninguna escuela ni colegio para criollos o mestizos. Todo su saber lo adquirió en contacto directo con la vida, agudizando su poder analítico y de observación. Juliana Pasa, hombre extraído del medio indígena, no olvidó de qué estrato social procedía ni las condiciones de vida de los suyos, y haciéndose gente de iglesia, vistiendo el sayal de sacristán, viviendo o viendo a la gente blanca o que consideraba tal concurrir a la casa del párroco cuyo sirviente fue, o a los actos del culto celebrados en la iglesia pueblerina, sorprendió muchos secretos de los opresores, los llegó a comprender, a los opresores de su raza. Y, siendo campanero y sacristán de Ayoayo, acumuló indudablemente experiencias de gran valor que suplieron la ausencia de enseñanza sistemática y orgánica. Juliana Pasa no pudo aprender a leer y escribir, pero aprendió a conocer a fondo su propio mundo, el de los indios y el de sus adversarios españoles, criollos y mestizos. Este conocimiento autodidacta fue uno de los factores más decisivos para formar la personalidad revolucionaria del sacristán de Ayoayo. Subtítulo: Trabajador, minero y viajero. La juventud de Juliana Pasa se pierde en la oscuridad del tiempo. Nadie, por ser él un indio, se encargó de entre los cronistas de las sublevaciones indígenas de investigar y resolver la vida de este gran caudillo. Más bien se trató de echar el olvido sobre su origen y su vida, denigrando su actuación de jefe revolucionario de masas. Empero algo se ha filtrado pese a los sistemáticos detractores del caudillo aymara. Juliana Pasa en su juventud estuvo en las minas de plata de la región de Oruro, tal vez como mitayo o quizá como peón voluntario. Su permanencia en las galerías del subsuelo le permitió enterarse objetivamente de una de las más crueles circunstancias de la vida indígena. Vio a los mitayos esforzándose en los socavones hasta agotar sus últimos alientos para arrancar del subsuelo el codiciado metal blanco que servía para costear el lujo de una corte real desconocida para los trabajadores y las comodidades y caprichos de los españoles en América. Bueno, queridos amigos y amigas, al ritmo de la música boliviana llegamos al final de esta parte número 11 de el libro escrito por el escritor e intelectual boliviano Alipio Valencia Vega, Malcu Julián Tupac Katari,
Esperemos que sea de su agrado y que nos ayude a conocer mejor la historia de Bolivia y de América. Un abrazo grande desde La Paz.